Hola amigos, vamos a complementar el video de sexualidad en el periodo adolescente, en donde habíamos llegado a que el adolescente pues es un ser rebelde por naturaleza y en donde también las hormonas lo hacen llevar a la atracción al sexo opuesto, a socializarse de tal forma que se integra un grupo y la aceptación en ese grupo es de vital importancia para él. Sin embargo, todavía la incapacidad y la inmadurez ante ya tener relaciones sexuales propiamente dichas hace que desfogue esa tensión o a veces otro tipo de ansiedad con la masturbación, que también la consideramos normal en este periodo, como hemos dicho, siempre y cuando la socialización con sus compañeros del mismo grupo, digamos, se mantenga activa, se mantenga florida, se mantenga íntegra, entonces no debemos preocuparnos. Sin embargo, en esta etapa ya comienzan los acercamientos entre los adolescentes, ya de tipo, digamos, corporal. Ya comienzan los primeros enamoramientos y la característica del enamoramiento en la adolescencia es que es de mucha intensidad, es muy pasional, muy sexual. Incluso podríamos decir que no llega a ser un enamoramiento propiamente dicho, sino una atracción sexual muy fuerte y muy natural, por cierto, en este periodo de la vida. Esto hace pues que nuestros adolescentes pues busquen el encuentro con personas del sexo opuesto o también de su mismo sexo si tienen esa preferencia, en encuentros en solitario que en un primer momento se caracterizan por el famoso petting. El petting, si lo traducimos del inglés, vendría a ser como algo eh, muy mal traducido, por ejemplo, mascoteando. Pet es mascota. Entonces, en Estados Unidos se habla mucho en el inglés, cuando uno juega mucho con su mascota, la engríe mucho, la abraza, la cariña, la besa, se está haciendo petting. Pero en el ambiente del mundo de la sexualidad llamamos petting a aquellas prácticas entre adolescentes, besos, abrazos, caricias, es decir, todo menos el coito propiamente dicho. Esto puede incluir hasta masturbación mutua, sexo oral, ¿no? Todo menos la penetración propiamente dicha y el coito. Entonces esto es una práctica bastante frecuente entre nuestros adolescentes y también es muy importante porque ahí ya pues comienza ya la transmisión del papiloma virus, porque sabemos que el papiloma virus es muy virulento y pasa de un lado a otro con una facilidad tremenda, ¿no? Es por eso quizás que ahora nuestro calendario de vacunación solo incluya a niñas en un primer momento y niñas todavía pequeñas, en cuyo caso el petting todavía no se ha dado o es muy infrecuente, ¿no? Pero del petting al coito propiamente dicho hay un paso. Hay un paso. Ahora, nosotros como padres nos angustiamos por eso y pretendemos que prohibiendo que nuestros hijos vayan a fiestas, que salgan en la noche, etcétera, etcétera, van a impedir o van a prevenir o van a que no hayan relaciones sexuales. Esto es muy falso, ¿no? Cuando dos adolescentes pretenden o deciden tener relaciones sexuales, lo van a hacer en cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo más importante en la adolescencia es que ellos reciban la información precisa de qué cosas son las relaciones sexuales, qué es la sexualidad, cuáles son las consecuencias de las relaciones sexuales hechas de manera irresponsable, poco meditadas, como son el embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual y otros. Deben estar plenamente conscientes de eso, ¿no? Y también deben evitar ciertas situaciones en donde es imposible o es muy difícil decir que no, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? La música favorece esto, hay la famosa tengo la casa sola. Entonces, si hay dos adolescentes en una casa sola y hay tragos de promedio,
y otras cosas, música, etcétera, va a ser muy difícil que ellos puedan decir no y dar un paso atrás y pasar del famoso petting al coito propiamente dicho, muchas veces sin protección, sin haber meditado previamente, sin haberlo conversado previamente y sin una decisión meditada. Entonces nosotros como padres lo que debemos fomentar es la información a ellos, y si a pesar de saber las consecuencias, a pesar de que no estén dispuestos a prolongar las relaciones sexuales más y deciden ya tener relaciones sexuales, estas deben hacerlo totalmente informados, ¿no? Y con la debida protección, ¿no? Porque deben tener también la información debida para protegerse de un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual. Entonces, esto es, ¿no? Los adolescentes también tienen otra cosa, que solo piensan en el presente. Entonces también es muy importante que en los colegios o en centros de jóvenes de los municipios o en diferentes centros donde clubes deportivos donde hay adolescentes, hay que fomentar el plan de vida. O sea, es decir, ellos deben pensar qué van a hacer en el futuro, qué piensan, cómo se ven en el futuro. Y hacer un plan de vida es muy importante porque eso va a hacer reflexionar acerca de la decisión de tener o no relaciones sexuales a determinada edad, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? El plan de vida, aprender a decir que no, evitar las situaciones en donde decir no es prácticamente imposible, y prolongar al máximo la edad de inicio de relaciones sexuales, puesto que ya sabemos que el inicio temprano de relaciones sexuales es un factor de riesgo, por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer, y etcétera, ¿no? Que ya es de más conocido. Entonces, en este periodo ya muchas parejas inician ya relaciones sexuales en el periodo de la adolescencia, que es hasta un día antes de cumplir 18 años aquí en el Perú. Y sabemos ya en el Perú por estadísticas que la mediana, es decir, la tendencia principal de inicio de relaciones sexuales en el Perú en estos momentos, a través de la encuesta ENDES, la última versión que es del 2018, está hablando de que las peruanas están iniciando sus relaciones sexuales a los 18 años y pico, ¿no? Es la mediana, no es el promedio, es la tendencia principal. Hay muchos, por supuesto, que lo inician antes, pero en el caso del Perú es 18 años. El gran problema en el Perú, como ya sabemos, y lo vamos a hablar en otro video con mucho más especificidad, es el drama del embarazo adolescente. Generalmente un embarazo no deseado y que tiene consecuencias sobre todo sociales muy graves para las adolescentes sobre todo, y que en el Perú tiene cifras relativamente altas que están ahora bordeando el 14%. Quiere decir que de 100 adolescentes de 12 a 17 años, 14 de ellas o están embarazadas o están ya con un niño en brazos en el Perú. Increíblemente en nuestra selva peruana esta cifra llega hasta el 30%. Esto lo veremos en otro video. Amigos, gracias por escucharme y hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.